Hola, ¿cómo están? Esta serie de videos que he ido grabando con sus diferentes explicaciones, con sus diferentes tesituras, modulaciones que fui contando a lo largo de este video. Eh, yo sé que a lo mejor pueda llegar a ser un poquito pesado para el que para el que lo vea. Lo único que te pido es que te quedes al final, porque voy desarrollando conceptos a lo mejor, te pueden ayudar. Si te sentís mal y a lo mejor te resuene lo que yo te cuente en este video. Hola gente, este video va de lo que prometí en algunos comentarios sobre cómo ayudarles a transitar los problemas de tristeza, dolor, angustia, ira. Eso es lo que más me acentuaron. ¿Qué hacer? ¿Cómo podía hacer? ¿Qué hacer con la ira? ¿Qué hacer con todas estas emociones que vengo contando a lo largo de esta serie de videos que decidí publicar? Porque ¿por qué lo he decidido? Porque nos van a atacar a través de las emociones. Las emociones las emociones mal gestionadas van a jugar mucho en contra nuestra y nos puede llevar a la perdición. Estoy buscando la forma por dónde empezar porque no hago guión de esto. Antes de hacer este video me puse en oración para que mis guías pusieran las palabras justas para decir en un tema que a mí me ha tocado en forma muy personal, que es transitar todo tipo de emociones. Y para ello te tengo que contar una serie de cosas sobre mí, por qué es lo que me ha pasado y qué herramienta me han dado los guías. Yo desde pequeña soy medium, nada más que yo no lo sabía. Desde pequeña me asustó una entidad, pero yo solamente me negaba a ver porque me dio tanto miedo y la veía solamente como una sombra que se burlaba de mí. Es un ladrillito de una pared que yo comenté en otro video, como la película de Pink Floyd, la pared, cómo se van construyendo castillos, se van haciendo ladrillitos para construir muros y después un castillo donde uno se esconde. O se esconde las emociones que no queremos ver. Sobre esos miedos se empezaron a gestar muchas inseguridades, la falta de creencia que mis padres no me hayan creído, sobre todo mi papá. Entonces ahí ya estaba gestándose otro problema mío, la validación, el reconocimiento, el que me crean. Después, bueno, mi papá se enferma de una forma complicada. Él tuvo muchísimos intentos de suicidio. Yo desconocía mucho algunas cosas de la historia familiar, pero al venir acá a esta casa empecé a descubrir que mi papá era medium y tampoco lo sabía. Y las enfermedades que él tenía eran los ataques de las entidades, porque para el colmo
Estoy hablando de cuando yo era muy pequeña. No había mucha difusión de esto como ahora. Era mucho desconocimiento. Y vino un primo con la gran novedad de la Ouija, pero en ese momento no había un aparato como tal, como la Ouija. Era la época de los 70, los militares y toda esa cuestión que no estaba abierta Argentina mucho al exterior y hicieron la Ouija con una copa y una cartulina y empezaron a venir todos los vecinos de aquí a jugar con la Ouija, decía el juego de la copita. Y resulta que abrieron muchas cosas feas aquí con el desconocimiento y después no se explicaban qué estaba pasando aquí. El cura del lugar, no sé, visito tantas veces esta casa y yo era medium, mi papá medium, mis hermanos medium y mi mamá vidente, sin saberlo. No lo sabíamos. No sabíamos el grado de la mediunidad que teníamos. Y resulta que cómo paró mi papá los intentos de suicidio, porque estuvo en psiquiátrico, ni te digo. En esa época estaba la iglesia San Francisco. Había un franciscano muy conocido aquí en San Miguel de Tucumán, donde la gente hacía colas y cola para confesarse, porque más que confesión hacía como una dirección espiritual. Y no sé, mi papá tenía la gracia que lo atendía ahí, al toque a mi papá. Y ese sacerdote le enseñó a que no escuchara las voces, porque mi papá decía que escuchaba voces que le decían que se tenía que suicidar o hacer daño. Mi papá después se hizo un gran hombre de fe. Militó mucho el tema del Sagrado Corazón y leía con mi mamá todas las mañanas la Biblia, rezaban juntos. O sea que después mi papá cambió mucho, se pudo recuperar, pero después nadie sabía explicar qué es lo que le pasaba a mi papá, porque no encajaba en los criterios diagnósticos de esquizofrenia, ni de paranoia, ni de psicosis. Y yo estuve mucho tiempo cuando yo estudiaba psicología, yo me hacía ver con una psicoanalista y yo le contaba todas estas cosas y me decía, no entiendo lo que le pasó a tu papá. Primer encuentro con el misterio de forma de pregunta. Yo después tuve que venirme aquí. Yo había negado mucho mi mediunidad. La tuve que cortar cuando volví de España porque me acosaban demasiado. Eran muy insistentes y a veces es como que te piden almas desesperadas del otro lado, te piden ayuda, luz. Pero es como que uno también tiene que preservar sus energías. Y entonces vine aquí porque me sacaron prácticamente de la otra casa mis guías. Tuve que venir a esta casa y me enfrenté con los mismos problemas que tenía mi papá. Pero no sé, es como que lo permitieron mis guías, es como que no sé qué pasó conmigo aquí, en esta casa. Permitieron, como le dije, que me pasara ataques energéticos y a la vez como que soltaron el freno
a estas entidades, pero me hicieron ver con eso. ¿Qué es lo que me pasó? Fueron espejos, nada más. Vinieron yo siempre pongo la analogía del espejo, porque uno psicológicamente lo que no tenés resuelto adentro tuyo, los proyectás en el otro. Y el otro simplemente funciona como un espejo por donde tú tienes que mirarte. Fue así como me dijeron que la única solución para mí, para lo que me estaba pasando, era enfrentarme a estos diablos internos, a ver qué me decían esos espejos, y lo que me mostraban los demás, me lo trataba de mirar adentro mío. Fue así como que fui encontrando puntos, grietas, fisuras, por lo cual yo tuve que mirar y atender. ¿Y cuáles son esas fisuras, los puntos? Son tus emociones mal gestionadas, que están escindidas, divididas de lo que es el pensamiento, de lo que es el recuerdo. El recuerdo, a veces viene el recuerdo, pero es tan fuerte el recuerdo, porque viene con todo lo que vos no gestionaste. El recuerdo viene con dolor, con ira, desazón, tristeza. Y uno a lo largo de la vida, uno cada vez va poniendo más defensas. Y una de las grandes defensas es la represión. Entonces uno va reprimiendo. Viene el recuerdo que te duele, reprimes la emoción, el sentimiento, que se vaya para el inconsciente y queda el recuerdo vacío. Entonces esa emoción que quedó dividida en el inconsciente, o ese recuerdo que lo llevaste muy al fondo, el inconsciente trata de pujar sobre ti, trata de emerger, porque te está ahí haciendo ruido, hace ruido dentro tuyo. Pero como uno le enseña a todo exteriorizar, a buscar todo afuera, la respuesta afuera, buscas a Dios afuera, busca tu identidad afuera. Entonces, ¿qué haces tú con ese malestar, con eso que no quiere, que aparece, pero tú no inmediatamente lo sigues mandando a tu inconsciente, los proyectas en los demás y surge la queja? Entonces el otro siempre está como punzando, porque es un espejo que te muestra. Te van a aparecer personas que te van a mover las emociones para que tú las gestiones. Y van a estar punzando. Y si tú sigues en ese estado de inconsciencia, siempre vas a echar la culpa a lo demás. La culpa al espíritu, la entidad, mi vecino, mi hermano, mis amigos, mi pareja, que no me entienden. A veces te tienen que sacudir mucho para que tú dejes de mirar hacia afuera, para que dejes de proyectar, porque si no, el dolor, en vez de ser el dolor mal gestionado, se vuelve sufrimiento, porque constantemente tú vuelves y vuelves, porque no lo sanas, no unes el recuerdo con la emoción para tú sanarlo. Entonces gestiona, vuelve, no sabes por qué te angustia, no sabes por qué te tristeza,
Eh, y a lo largo de tu vida te van a aparecer personas, parejas, que te van a ocasionar ira, tristeza, te van a ser infiel, te van a pegar, te van a maltratar. Y es un espejo por donde tú te miras y no sabes qué te están diciendo, porque tú transistas por el lado de la inconsciencia. Yo lo que empecé a practicar, eso lo empecé a practicar cuando yo vivía en España, fue la meditación, sobre todo la meditación vipassana, que consiste simplemente en un ejercicio simple, que es concentrarte en tu respiración, en lo que te devuelve la inspiración, y expira, y así tú te concentras. En ese primer contacto, tú te darás cuenta lo ruidosa que está la mente, como tu mente empieza a saltar de aquí para allá, de aquí para allá. No la puedes mantener quieta ni concentrada. Y sobre todo ahora más que nunca, porque tenemos demasiado entretenimiento, demasiado ruido. Y si te has aficionado a los shorts y a TikTok, no eres capaz ni siquiera de ver un video largo. No eres capaz de ver una película entera. Porque el camino que hace el cerebro con su recompensa es demasiado cortito. El estímulo, recompensa. Estímulo, recompensa. No hay un camino intermedio o largo como había antes. Antes éramos más tolerantes a la frustración o al detenimiento o a la tensión. Ahora es estímulo, el disfrute. Estímulo, disfrute. Y en el medio hay poco margen. Entonces cada vez tu cerebro está como loco. Entonces este ejercicio es el primer acercamiento para que tú aprendas a concentrarte. Yo lo hacía en España con una cajita blanca, ponía una caja bonita delante mío y pasaba horas observando la caja, simplemente observando, sin etiquetas, sin nada, sin poner juicio, simplemente era la observación. Cuando venía un pensamiento, porque eso van a venir después muchos pensamientos, pero el primer momento es el más complicado para callar la mente, porque te das cuenta lo ruidoso y te viene esa frustración de no poder concentrarte. Es el momento en el cual tú tienes que aplaudirte, porque es la primera toma de conciencia que tú haces sobre ti mismo, que es decir, oh, mira, tengo mucho ruido en la cabeza, no me puedo concentrar. A partir de aquí tú tienes dos caminos: dejarte vencer por la frustración o continuar como un reto, seguir. Para seguir, te tienes que primero aprender a ser paciente contigo, que vas a caer, que te vas a distraer, que a lo mejor que estás a lo mejor logrando la concentración, va a pasar una mosca, te vas a distraer, te va a picar, te vas a sentir incómodo. Y es mejor que pasen estas cosas. ¿Por qué? Te estás empezando a conectar con vos. Y ahí pasamos a lo que en la meditación vipassana, o mejor dicho Buda, decía de escuchar los hechos del cuerpo. Yo creo que esta es la parte más importante de todo el aprendizaje de la meditación. ¿Por qué? Porque los hechos del cuerpo te conectan, es lo primero que empiezas
a conectarte contigo, te conectan con vos, los hechos del cuerpo. ¿Qué son los hechos del cuerpo? Me pica acá, cabeza, me duele aquí, me molesta el pie, no sé cómo estar. Y ahí empieza a emerger el inconsciente con los hechos del cuerpo. Te va a aparecer el dolor de estómago, vas a escuchar, uy, me duele el hígado, ¿qué pasa? Para que veas el grado de ruido que hasta dejaste de escuchar a tu cuerpo. Cuando tú ya empiezas no es que te tengas que pasar escuchando, observando y que te moleste, o que te duela, o que tengas sed, qué sé yo. No, es, me pica, me tengo que rascar o me molesta. Cuando te sucede eso, acompaña con la observación. Tengo sed, voy, me levanto, recojo el agua, observo cómo cae el ruido, me lo bebo y siento si tiene sabor, el agua, la sensación de cuando pasa. Respira. Con esos ejercicios simples, después me dirás cómo te sientes. Tampoco es que te pongas largas horas de meditar. Simplemente esto es como para indicarle a tu ego y a ti mismo una disciplina, porque estamos muy indisciplinados también. Ese tema con la meditación, te van a salir los pensamientos hechos del cuerpo, y ¿qué tienes que hacer? Observar. Respira, observa. Como cuando tú miras atentamente una película. Tú observas, tú estás ahí en la película. A veces la inconsciencia es como formar parte de la película. Pero tu conciencia es el observador, tú te sientas como a ver cine. Pero la inconsciencia es ser parte de la película. Lo que te pide el despertar es que seas el observador mientras eres parte de la película. El observador siempre va a traer algo de esa película, va a estar diciendo, esta escena me deja esto. Esto, qué interesante, qué mensaje, qué buen mensaje me deja esto. Cuando tú miras a una película y la analizas, o dices, esto, qué feo esto, no me gusta este actor, o no me gusta. Bueno, tú te vas proyectando en la película, te vas identificando, mejor dicho, con cada personaje. En la vida real es así. Y el despertar te pide eso, que vuelvas a ser el observador mientras miras la película. Después de observar tu respiración, los hechos del cuerpo, los pensamientos, claro, empiezan a aparecer recuerdos, las cosas que tú tiraste para el inconsciente, lo pateas para atrás. Entonces, ¿qué empieza a suceder después? Empieza a aparecer esos recuerdos complicados. Y después, la emoción. Es el momento más que uno transita cuando uno quiere sanarse, quiere arreglarse por dentro. Es el momento, uno de los momentos más importante, que es la unión de estos recuerdos con la emoción, con los sentimientos. Porque en ese proceso de unión de estas dos cosas, enfrente tuyo vas a tener el mandato sociocultural, que son los prejuicios, las creencias limitantes, que te van a hacer sentir. Aparte, te van a provocar otras emociones diferentes a estas que estaban acá.
que esta es propia del recuerdo, o sea, de lo que tú has vivido, que sea un hecho traumático. Por poner un ejemplo, en el caso de haber sufrido violencia, violación, me estoy yendo a casos traumáticos, que hayas sufrido abuso, que hayas sufrido maltrato, bullying, y así la lista interminable. Hay esa parte, muchas te van a el mandato cultural, por ejemplo, sucede muy a menudo esto con las víctimas de abuso, que a pesar de ser víctimas, se sienten culpables ante el recuerdo, viene la vergüenza, la culpa. Y si el caso ha tenido exposición, tantas veces vemos el problema de que es gravísimo cuando las mujeres son expuestas íntimamente, cuando filman videos íntimos y lo exponen a las redes sociales y recibe la burla y todos los comentarios soez y agresivos. Todo lo que genera, por ejemplo. ¿Cómo se soluciona todo esto? ¿Cómo transitamos con esto? Por lo general, tratamos de sacarlo. El ego no quiere vivir eso. El yo, en este caso, si partimos del psicoanálisis o de la psicología, habla del yo. El yo no quiere. Y el ego no quiere pasar vergüenza, no quiere ser expuesto. El ego siempre quiere parecer ante lo demás, tener razón y que es perfecto. Entonces viene esta serie de movidas y el ego dice, no, yo no quiero esto, no quiero mirar, no me vengas a hablar, pum, a la mierda, al inconsciente. Otra vez. Y volvemos a retroceder. Entonces, tú tienes que dejar ser. Esa es la única solución. Que es cuando venga el recuerdo y la emoción, es no vivirla la emoción como tal. Por ejemplo, sientes ira, vas a sentir ira y no, por ejemplo, que tengas ganas de dañar a alguien o dañarte a ti. Si vives esta emoción desde la inconsciencia y dividido, vas a agarrar un cuchillo o lo que sea y vas a ir contra la persona. Y eso es peligroso. Y eso es lo que quieren un poco que actuemos con esto que yo le vengo planteando con las irradiaciones. Eso quieren, que seas un inconsciente y un títere. ¿Cómo se le gana esto así, de este modo? Siendo consciente. Arreglando las fisuras de uno. Si hago silencio, ten en cuenta que yo no tengo guión y tengo que retroceder un poquito para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. La emoción la debes observar y vivirla. Y para eso, ¿cómo lo pude transitar? Porque yo tenía acá las entidades. Como ya les dije yo en otros videos, tengo el campo emocional muy desarrollado. Yo siento mucho. Encima, soy una persona muy telepática. Tengo mucha telepatía. Entonces, lo que hicieron conmigo fue ponerme muchísimo ruido. Yo meditaba mucho. Tenía una práctica de meditación muy, muy avanzada.
hasta tal punto que no era, que a mí yo no necesitaba sentarme a meditar. Todo el tiempo yo trataba de estar en la presencia, me sentaba a comer, comía, sintiendo. Y llegué acá un poco y si ya tenía más ruido desde que empecé a tratar a mucha gente en un canal, aquí fue despiadado. También permitieron que me alteraran mi tercer ojo. Caí en el desempleo, se paró todo tipo de trabajo y todas las oportunidades de trabajo que me iban apareciendo se caían. No tenía dinero, tenía que pagar las cuentas, dar de comer yo. Y mis problemas mediúnicos aquí, mis problemas energéticos. Las palizas energéticas que me daba un par de entidades que me la mandaban. Y así le puedo contar una cosa. ¿Cuál fue el propósito? Vivir lo que muchos viven, volver a vivir. Volverme a ser inconsciente, volver a tener que transitar todo tipo de emociones, con el único fin es de lo que me decía mi guía. Déjate romper. Todo el tiempo. Es decir, que deje de luchar. Entonces, cuando uno se transforma en observador, realmente es cuando uno deja de luchar. Cuando a eso que te está pasando le dejas de poner etiquetas sociales, el que dirán, el que dice esta persona. Es complicado transitar muchas cosas así. Entonces, cuando uno deja de poner esa etiqueta y se concentra, ya va observando la interacción de este recuerdo con nuestra emoción, el paso fundamental es mirarlo desde afuera, o sea, observarlo. ¿Y cómo se hace? Es cuando dejar que te duela, no te va a pasar nada. Simplemente tenés que hundirte en eso que te duele y observar. Respira y observa. Yo pasé como muchas etapas. La primera etapa era la de querer suicidarme, repitiendo una historia familiar. No sé, esto se llenó de entidades todo el tiempo, o no sé quién venía todos los días hasta que me iba a dormir a decirme que mi vida no tenía sentido. Yo lo escuchaba por mi capacidad mediúnica, que no estaba encerrada del todo. No podía ver quién era, nada más. Yo veía que era una sombra. Y todo el tiempo me decían, no tenés salida, te tenés que suicidar. Nada de lo tuyo se va a solucionar. Y me hacían ver que no tenía dinero, que no tenía cómo darle de comer a mi animalito. Me machacaban todo el tiempo que no tenía para pagar la luz, el internet. Encima, mi familia, pum, rin raja. Se fueron todos, me dieron vuelta a la familia, amigos. Me bloquearon. Una época complicada. ¿Cómo decirle?
¿cómo decirle? Yo lo que me daba cuenta que esas voces, no sé, todos los días me decían que me tenía que desvivir, como está la palabra de moda, que me tenía que ir. Y resulta que me daban incluso cómo, venían a decirme cómo lo tenía que hacer. Y yo como loca buscando, porque era como una inconsciencia, una desesperación. Y en ese momento no podía hacer nada porque no tenía un centavo. Ni siquiera para ir a comprar pastillitas, como me decían, chin, 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 las entidades. Cuando paraba eso, venía un ser, un chico joven, no sé de dónde venía. En el peor momento, cuando estaba así, empezó como a liberarse aquí. En ese momento que me decía, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Hola, ¿me escuchás? Y yo decía, sí, sí te escucho. Y se dejaba ver quién era, un chico joven. Y me empezaba a enseñar cosas cosas a nivel energética. Me hacían ver cómo la iban a sanar a la madre tierra. Me hacían ver cómo era la conexión madre-hijo y el dolor que era para una madre cuando pierde un hijo. Me hicieron sentir eso. Ese dolor lo viví, porque también había almitas suicidas acá. Empecé como escribir. Yo escribo poesías desde que tenía 12 años. Fue mi salida para mi adolescencia turbulenta, porque fue una adolescencia ochentera y todo lo que ha significado la década de los 80 a nivel mundial, a nivel argentino. Viví mucho lo que era, a través de mis hermanos, lo que eran los años 70, la dictadura, la guerra de Malvinas, me marcó mucho, la Guerra Fría, me marcaron mucho. Espera que hubo un distractor acá. Un segundo, voy a pausar esto, un segundo. Bueno, lo quería pausar y al final se cortó y pasó un distractor, perdón. Yo justo cayó algo de esas energías que digo y me distrajo. Como le decía, que yo escribo desde los 12 años y que me ayudó a gestionar todo ese tipo de emociones que había en esa época, gestionar lo que le pasaba a mi papá, lo que le pasó a mi familia en ese tema. Yo escribía mucho, después participé en muchos concursos de poesías. Me fui varias veces de esta casa. Después, bueno, vino la tecnología y pasé todas las poesías a la computadora de esa época. Estoy hablando de los años 90, 96, que decidí ingresar a la Facultad de Psicología. Y se hizo se murió toda mi poesía porque se quemó. Le pasó algo al disco duro y chao. Y no sé por qué lo acepté.
lo acepté como que tenía que ser así. Pero a mí me ayudó a gestionar mucho la adolescencia escribiendo y ya estaba aprendiendo a hacer música. Así que así empecé como en mi incursión en tema del arte. Estaba yo de casualidad, ya se me estaba cortando el trabajo, estaba ya muy mal. Y vi un video con músicas, como una mezcla, una fusión de música celta con rock. No me acuerdo cómo se llama ese estilo, porque no. Más o menos el estilo de Nightwish, para el que sepa. Y me inspiró, no sé. Y fue una cosa que entré en una especie, porque eso me pasa a mí cuando yo escribo. Paso como una especie de inconsciencia y escribo, ¡pum! Escribo, y después me encuentro con lo que escribí. Y me incentivó a seguir escribiendo, y en eso empezó a aparecer sugerencia en YouTube sobre la inteligencia artificial, que yo la desconocía. Empezó a aparecer sobre una guía de música y yo quedé fascinada. Quedé fascinada con la guía de música, y ahí las primeras canciones eran canciones complicadas para gestionar emocionalmente. Yo entiendo que a mucha gente le habrá parecido densa, pero lo que yo quería, yo lo que estaba haciendo era expresar mis emociones, y fue así como logré salir adelante, escuchando canciones, escuchando lo que otro escribía, lo que otro porque mis guías, yo no escucho a mis guías, no es la forma que el chico joven que vino a hablarme no era mi guía. No sé quién era. Mis guías no me hablan así. Mis guías me hablan a través de las películas, del cine, porque yo soy fanática del cine, y me hablan a través de la música. Así me bajan los mensajes a mí, y después como les digo, el ganchito ese que yo siempre digo que me sucede, que es una presencia que yo no sé quién es, y me va mostrando todo. Gracias a la música y a lo que escribí, empecé como a observar, porque empecé a prestarle atención a lo que me quería decir, hasta que escribí una canción que resume un poco lo que les he contado hasta ahora, que es unir los dos mundos. Mejor dicho, superar el mundo ese de los mandatos culturales, de lo que de todas esas cosas, de los conflictos de tu familia, del qué dirán. Cuando tú superas eso, te quedas desnudo con esto, con los recuerdos, con los traumas, el dolor y los recuerdos, la emoción. Estás solito, tú ahí. No, a nadie te puede acompañar en esa unión de esas dos realidades, que es la mental y la emocional. Yo, como hice, me fui haciendo observadora de lo que yo escribía, y fui haciéndome preguntas, arreglándome el tema de la mediunidad primero, de lo que me pasaba, y fui a los recuerdos. ¿Por qué me atacaban esto con el tema del suicidio? Sabiendo que no era mío, pero me lo hacían vivir. Y fui a los recuerdos de mis padres y lo que me había producido mi niñez.
fui al dolor ese, todavía es como que todavía lo gestiono, ¿no? Fui a lo que le pasó a mi papá, eh, a gestionar eso, a mirarlo, a escribir y a entenderme qué me estaba pasando a mí, a poner una solución. Y eso le puede valer a cualquier medium que le esté pasando, a cualquiera. Y a preguntarle a eso que me decían, o ese desgano de no querer vivir, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me sucede esto? Y así fui a los recuerdos y fui uniendo. Mire que yo yo hice muchos años de terapia y soy psicóloga prácticamente. Pero hay un punto que ningún psicólogo te puede solucionar las cosas. Solamente eres tú. Tú te puedes solucionar, nadie más. En esto estás solo. Y ahí es donde todos tus ancestros, tu familia, que están de más allá, tus guías, tus maestros, te están empujando, te están diciendo, sé fuerte, sé valiente. Empuja, sigue. Todos queremos escuchar mentiras. Todos deseamos que nos digan mentiras. Que todo está bien, que nada pasa. Que el sol saldrá mañana también. Pero esa actitud solo será ser un fugitivo, un prófugo de ti mismo. Y estarás por mucho tiempo repitiendo desamores e historias de sufrimiento. El dolor a veces es fuerte y visceral, pero si lo guardas se convertirá en tu mal. Te arrastrará por la vida como un muñeco. Y gris, gris y siempre gris será tu cielo. La solución que buscas afuera solo es una distracción pasajera. Cuando estás solo y a oscuras empiezas a saborear tu amargura. El vacío solo hace crecer y te devora. Te devora por dentro y por fuera. Por más ruido que te quieras meter en tu cabeza, el dolor en tus ojos se refleja. Yo pasé por lo mismo, yo también me hundí, pero le presté atención a muchas canciones. Muchas me enseñaban, fueron como maestras. Y decidí olvidarme por un tiempo a los de afuera. Me busqué un cuaderno y al principio no escribí, solo lloré lo que me tocó recorrer. Una presencia me reconfortó y me dijo respira, mira tu vida como una película. Y así fui viendo todos mis recuerdos, llorando y amigándome con todos ellos. Las cosas se fueron aclarando y fui viendo que muchas cosas no eran para tanto. Mi cuaderno se fue llenando de poesías, llorando y riendo, festejando, sanando y sonriendo.
mientras fumo y bebo una cerveza, mientras respiro y observo y agradezco. El dolor y la incomodidad no duran tanto si los observas y los dejas ser. Sabia y aprende, confía, tu alma es sabia, agradece y suelta. Ahí fue cuando empecé a escribir de esto, ya de un modo más serio. Me lo tomé más en serio a escribir, a unir estos dos mundos. Ese fue el primer modo de afrontar, de ver por qué estaba triste, ver, buscar. Y como yo veo lo que sucede en las energías, ¿qué te sucede en las energías cuando tú vas como subiendo esos escalones, superando? Algo sucede en tu campo áurico, que se produce una chispa y algo cambia. Y ya las voces desaparecen. ¡Pop! Porque ya no tienes, ya se ha sanado algo. Desaparecen las personas que te vienen a picotear y a cuestionar, a desvalorizar. Eso también me pasaba mucho. Gente que me insultaba, gente que me desvalorizaba, gente hasta que con una buena amiga nos fuimos al cerro y yo le conté un par de cosas y las dos, me acuerdo que nos confesamos mutuamente cosas y las dos lloramos. Y me dijo: Marité, si te están pasando estas cosas, tienes que preguntarte por qué el universo te está mandando a estas personas. Tienes que buscar más adentro, me dijo. Y eso fue como dejar un poco, dejar de ser la psicóloga, la autopsicóloga, porque yo ya estaba haciendo, o sea, empezar como también a ponerle el componente más espiritual, ya no solamente ir desde el lado psicológico, sino ponerle más el componente espiritual. Y es como cuando te encuentras con momentos que no puedes atravesar, es pedir ayuda a lo que tú te sientas acompañado en esta vida. Yo a la divinidad, por supuesto, al primero que yo pedí ayuda. Después a Miguel Arcángel, me ayudaba mucho. Y es aquí donde yo descubrí una presencia de luz verde que resultó ser el Arcángel Rafael,
Por supuesto que estaba mi familia atrás mío, mi familia que ya fallecieron. Varias veces venía mi mamá, otra vez venía mi papá, mi hermano, otra vez venían mis abuelos, mis tíos. Continuamente está mi tío acá, el que se accidentó de moto cuando mi mamá era joven. Yo no lo llegué a conocer físicamente, pero sentí hablar tanto de él que, bueno, lo tengo acá. Me acompaña. Es más, me está poniendo una mano acá. Así fui como el arte, la música, escribir, me ayudó a transitar la tristeza y a volver sobre sí mismo. Después es el primer periodo que fui como avanzando de a poco. Después vino el otro y que fue cuando ya empezaron yo a notar las primeras energías raras. Empezó el tema de la ira. Tuve una breve interrupción. Bueno, la otra parte que empezó a pasarme, como le venía diciendo, que empezaba ya a sentir unas energías. Si siento un ruido acá, perdón, es mi perrita que es viejita y ya está quejosa. Vino la ira. Primero empezaron con unos trabajos energéticos que me vino 3 veces para otro momento, y que lo que generaba era una energía de mucha ira, me provocaban mucha ira, hasta tal punto que el primer episodio fue un momento en el que yo ya sabía quién me estaba atacando energéticamente, y yo estaba tratando de ganarme la vida y no me dejaban. No me dejaban ganarme la vida esta gente que no tengo los nombres de quiénes son. Y en un momento me entra un correo donde se me cae todo el proyecto que tenía. Pero había puesto plata que no era mía, dinero que no era mío, dinero que una persona me lo dio justamente para este proyecto. Y todos los turnos que yo tenía se cancelaron. Justo al mismo tiempo, así. ¡Prá! Cayó todo. Y yo contaba con ese dinero de la semana. Contaba con ese dinero para comer, para pagar cosas. Y se cayó todo. Recuerdo cuando entró ese correo, a mí me entró una ira tremenda. Me enojé porque ya estaba harta. La venía batallando desde cuánto que vengo batallando con este tipo de gente que se dedica a hacer daño. Resulta que de repente se presentó una presencia porque me estaba por dar un infarto. Era la primera vez que yo ya sentí. Y empezó a darme un... Entonces se presentó alguien y empezó como a acariciarme la cintura. Y me decía, respira y observa. Respira, me lo decía con voz de autoridad.
Respira y observa, respira y observa. Y así la transitaba. Le pido disculpas, las emociones, porque todavía está muy ser muy fresco todo esto. Esto es parte de otra. Este video no solamente va a ser un video para el canal, sino que va a ser parte de otro también. Y ya está, que tiene que ser así. Y eso que me decía, respira y observa, como puedo hacer ahora con las emociones. Ahora respira, observa, respira y observa. Notan mi cambio. Nada es casualidad de lo que sucede en este video, porque yo pedí ayuda. ¿Ven mi cambio? Respira. Observo la sensación que me provoca la emoción acá, porque lo primero, esto. Respira, observa. Y calma. Y las cosas, eso que me dijo la presencia. Y después me dijo, escribe. Y escribí una canción una de mis mejores canciones, donde yo expresé esto. La segunda vez, por supuesto, todos los días me sentaba aquí a meditar, a observar, porque no tenía nada que hacer, porque no tenía laburo, y a escribir. Me levantaba a las 5 de la mañana, hacía música. También tuve que superar los juicios de lo demás con respecto a lo que estaba haciendo. Yo hago música desde 2006. Pero uní los dos mundos, uní muchos mundos cuando me senté a trabajar, porque en ese momento los primeros modelos de inteligencia artificial estaban complicados, sonaban mal. Yo entiendo, música de IA, música de IA, pero el que no sabe, el verdadero música de IA no sabe todo el trabajo que hay detrás. Horas de escucha, horas para sacar una canción. Yo tengo que estar muchísimas horas. Me tuve que poner a estudiar estilos de musicales, tuve que ponerme a estudiar de nuevo música, sobre todo armonía musical. Mientras tanto escribía, tuve que volver a aprender de nuevo a escribir mucho mejor, a inspirarme. Me pasé también, eso creo que me ayudó mucho a calmarme. El hecho de leer a Rabindranath Tagore, a leer poesía, a escuchar música profunda. He escuchado mucho folclore de aquí, de Argentina, sobre todo a Peteco Carabajal, y así, eso me ayudó. Después empezaron a aparecer personas que me dieron tips
que ya no era solamente mirarlo desde el punto de vista psicológico a todo lo que me estaba pasando. Empezaron a aparecer personas bien, bien lindas. Y en eso apareció una amiga que es astróloga. Compartimos muchas, más que nada del punto de vista profesional, más que nada, o sea, son amistades profesionales, que de vez en cuando cada vez nos vamos contando más cosas, nos vamos conociendo, pero para mí son amistades desde el punto de vista profesional. Y esa astróloga la empecé a escuchar y empecé como, me tiró ella, me hizo una carta o algo de los tránsitos, no recuerdo. Y lo empecé a leer y empecé como a leer más astrología sobre mí. Le presté atención a la carta natal que me habían hecho y sobre todo a la carta natal que yo pagué a una chica de Córdoba, pero fue una carta natal hindú. Y empecé como a leer y entender un poco, y es otro que te ayuda. Aprende un poco de astrología y te vas a empezar a entender mucho. Es como que empecé como a decir, bueno, Marité, amplía horizonte, abre la mente. Y estaba esa imagen que me decía mi guía, que me mostraban yo a nivel energético. Me hacían ver que era yo a nivel energético, que había alguien que me estaban golpeando la cabeza y yo me estaba rompiendo. O sea, literal, me estaba como cayendo pedazo. Y una voz me decía, Marité, déjate romper, rómpete. Y lo que me estaba diciendo es que rompe el ego, que rompa esta Marité llena de ego, llena de esto, prejuicio, mandato, creencias, traumas. Porque yo soy como una más de ustedes, de todo el mundo. Todo el mundo estamos atravesados por lo mismo. Como diría Lacan, el hombre está atravesado por el lenguaje y la cultura. Nuestro ego, el yo, lo que es la máscara, que yo también hablo mucho de la máscara, está formado por muchas cosas. Por lo que tus padres, cuando tu mamá te ha tenido en la panza, ya proyectó a fantasía un montón de cosas de vos, buenas o malas. Tu padre también ha fantaseado. Y después la crianza, que te enseñen, eso es malo, eso es bueno, no hagas eso no, eso no vas a estudiar, haz esto. Y así, vas a la escuela y te enseñan. Y si transita por un sistema de creencias llamado religión o lo que fuera, te enseñan que está bien o que está mal. Yo llegué a un punto en que ya se me rompieron las creencias. Ya no sabía qué estaba bien o qué estaba mal. Y ahí es cuando empecé a indagar un poco más de otras cosas, a abrir la cabeza, a dejarme romper. Me rompí. Y abrí un capítulo que era la astrología. Estudié la astrología y me pude entender. Después esta astróloga me dijo, yo tengo una amiga que es igual que vos, sos del mismo signo y se van a entender muy bien. El asunto que hemos hablado solamente 2 veces nada más. Fer quería que seamos amigas, pero terminamos hablando 2 veces. Pero las 2 veces fue... Esa mujer estaba tocada por Dios. Porque me vino a decir algo
que me cambió la vida. Me cambió todo. Y una es, ¿por qué dejas que se te metan en la cabeza? ¿Y por qué dejas que te tomen la voluntad? Y ahí fue como, ¡puf!, un insight. Y en lo que estaba haciendo música, en esas noches oscuras, donde yo en la peor oscuridad de mi alma escribía, se apareció un saxofonista del más allá, un jazzero. Era un norteamericano, era de Nueva York. Y me decía, ¿escuchas jazz? Oh, decía yo, jazz, porque yo estaba trabajando en una secuencia armónica y me decía que hiciera jazz. Y me decía, yo le digo, eso es palabra mayor, que como que yo ya le estaba poniendo ladrillo y ladrillo de complicaciones. Y entonces él me decía, como que no era complicado, simplemente tenía que hacer, me decía, bailas con las notas, déjate llevar por las notas. Entonces empecé no a estudiar jazz, a escuchar jazz, no el jazz convencional, sino el bueno, el jazz del bueno. Empecé a escuchar 2 o 3 jazzeros que para mí son lo mejor de lo mejor. Y empecé como a meditar con el jazz, empecé como a dejarme llevar por las notas, a observarla y ya no es tanto esa observación, sino es una observación vivida. Yo iba viviendo las notas, las escuchaba y las vivía. Y eso me fue llevando a que emergieran todo lo que necesitaba para sanarme. La otra experiencia de agresividad, de ira, fue un momento en que estaba muy mal económicamente. Y estaba pasando una situación de mierda a nivel familiar y todo. Y encima las energías que ya estaba empezando a notar. Y encima más lo que me hacían a nivel energético. Me desbordé. Pero fue muy raro, porque yo me observaba. Y en esa observación atiné a llamar a mi sobrina. Y ella me vino a socorrer. Cuando me calmé, empezó a dolerme el pecho y arderme el brazo. Y terminé en urgencia. Y me empecé a sentir mal, me dolía. No sé qué me estaba pasando. Una descompostura general que estaba sufriendo en la guardia, que estaba hasta aquí de gente. Y en eso, delante mío, así como vi las luces, esas luces que yo le cuento en otro video, luces oscuras que caían sobre mí y que me alteraban. Así empecé a ver como lucecitas delante mío, muchas, sobre todo una que brilló. Yo sabía que había un médico del cielo ahí. Y me empezó como a calmar, a sanar. No sé qué pasó ahí, entré, me hicieron
el electro, pero cuando yo no estaba en situación, no sé, pero sí estaba como una especie de soplo, por la cual la cardióloga de la guardia ni siquiera lo quiso ver al electro. Y entonces fui a una amiga cardióloga que no ejerce ya, pero dije, le voy a llevar el electro. Y me explicó que era que tenía como una arritmia rara y que era algo a nivel valvular, me lo dijo. Es más, sacó su estetoscopio y lo escuchó su hermano, lo escuché yo. Ta, ta, ch, ta, ta, ch. Así sonaba. O a veces era ta, ch, to, ta, ch, así, pero era rarísima los ruidos del corazón. Y el pajarito que me susurra me dijo, tranquila, no estoy preocupada por vos, vas a salir. Eso me llevó a sentarme de nuevo acá, a trabajar sobre lo que me estaba pasando. Hasta lo último. Me obligó estas situaciones que me venían del exterior, me obligó a sentarme aquí y a sanarme. Cuando no podía, sinceramente, había momentos que yo decía, Dios mío, no puedo con esto. Ayúdame. Y me calmaba. Venía algo y bajaba. Pedía ayuda o pedía, Dios mío, saname. Saname. Si quisiera ver la mesa esta que tengo, que era lo que me ayudaba para el desborde, para no hacer daño. Como yo le decía en otros videos, que era consciente de lo que me estaba pasando. El tercer desborde cardíaco es el que lo conté en otros videos. Pero ya podía ver de a dónde me venía. ¿De dónde venía esto? Entonces yo empiezo a averiguar y me empiezan a contar que esto que me estaba pasando a mí, le estaba pasando a muchísima gente. Esto que le estoy contando, le está pasando a mucha gente. Yo tengo muchísimas protecciones. No tendría que haber caído a lo que caí, pero lo han permitido para que yo entienda qué está pasando y los pueda ayudar. Y la única solución es ser el observador de tu vida, tomar la rienda de tu vida. Y se empieza con actos simples, como es observar y respirar. Si agarro el mate, observo mi movimiento, siento el sabor, respiro, suelto. Y eso que me aflige, que no lo puedo, a lo mejor ahora en este momento, no lo puedo solucionar, no lo puedo gestionar como debe ser. Y si soy consciente que tengo ahí algo acá que no puedo gestionar, digo, te lo pongo en ti, Dios mío, pongo en tus manos esto que no puedo gestionar. Pido que me sanes y dejo ir. Es la única forma que yo encontré. Yo empecé con una técnica, como les dije, yo soy psicoanalista, o fui, o estuve a punto de serlo, pero usé mucho el psicoanálisis.
Hay una técnica psicoanalista que se usa en toda terapia, que es la asociación libre. Cuando tú vas a un psicólogo de este corte, tú te sientas y te dice, bueno, Marité, a ver, dime, cuando ya pasaron las formalidades, o sea, cuando ya hacen ya se hizo el primer contacto medio formal, el siguiente paso es que te digan, y bueno, Marité, dime lo primero que se te venga a la cabeza. No importa, lo que sea, no importa que sea ridículo, tú dilo. Y empieza a contar. Bla. Y el inconsciente siempre puja por salir cuando vos le abrís un poquito la puerta. Claro, la asociación libre es no juzgue. Cuando te dicen así es que tú dilo, no importa que sea ridículo, que sea tonto, que te dé vergüenza, tú dilo, tú suéltalo. Entonces ahí te están diciendo que lo sueltes sin juzgar, que no te juzgue, que no juzgue lo que estás pensando o lo que te viene a la cabeza, no le juzgue, porque lo que está pretendiendo hacer el psicólogo en ese momento es que surja el pensamiento aislado con su emoción para que haga ¡pum! Esto que le digo, que se junta, que se une el conflicto, para que emerja el conflicto y así te puedas ayudar. Yo usé esa técnica, me sirvió, por supuesto que me ha servido, me ha llevado, pero llegué a punto donde ya la ciencia, las técnicas psicológicas, poco te ayudan, porque tenés que pasar años y años con un psicólogo, con un terapeuta, y no te ayuda. Porque mientras tanto que te están irradiando, te están jodiendo, yo ya expliqué en otro video lo que hacen las irradiaciones. Y entonces tuve que emplear la espiritualidad para salir adelante. Tuve que empezar a confiar mucho en Dios. Tuve que renovar mi fe en lo que yo creía, no creía. Tuve que abrir mi mente, mi cabeza, para entrar adentro mío. El arte. Aquí me ayudó una amiga que no me abandonó en los peores momentos. Ella se mantuvo, me tuvo paciencia, Si ella tuviera que dar testimonio de todo lo que se bancó de mí, de lo que tuvo que bancarse de mí. Y ella me decía, vos seguí, Marité, seguí escribiendo, vos escribí, escribí. Y yo seguía. Escribí, que eso después va a ser tu trabajo. Escribe. Y seguía escribiendo. Y me lo tomé como un trabajo. Realmente me lo tomé como un trabajo. Me levantaba, como decía, a las 5 de la mañana y me iba a dormir a las 12, 1 de la mañana para hacer las canciones. Y mientras tanto yo hacía este trabajo. En resumen, la única técnica que vale es volver sobre ti, mirar tu pasado, ese que no te deja, o eso que tú escondes, mirarlo, o ante las emociones que no puedes gestionar, es toda la observación. Porque cuando tú observas,
te haces consciente de ti. Y si no arreglas las emociones, todo lo que venga te va a llevar por delante. Yo también te entiendo, yo también oí las voces diciendo: ándate a morir por ahí tirado, como un perro sin nombre en el barro. Y eso era todo lo que sentía. Cuando uno anda en estas sensaciones, camina a oscuras con sus emociones. Todo se revuelve por dentro y lo único posible es meterse bien adentro. Das vueltas como si no tuvieras centro. Sentís que nadie viene a tu encuentro. Querés morir, ya no sabes por qué existir. Giras sobre tu sombra, queriéndote ir. Pero una voz pequeña quedó en mí, temblando como una luz en la pared. Decía bajito: no corras de aquí, quédate un rato, aprende a doler. Mis voces decían que no iba a salir, que nada cambiaba, que siempre era así, que el único camino era morir. Yo apenas sabía lo que era sentir. La noche me hablaba con lengua de sal, me decía que todo iba a terminar. Yo le creía porque estaba cansado, porque vivir ya dolía demasiado. Pero otra voz suave volvió a insistir, como un amigo que no sabe gritar: no te escapes, quédate a sentir. La herida también quiere hablar. Y eran poquitos los que se quedaron cuando todo en mí se estaba apagando. No traían respuestas ni luz espectacular, solo se sentaban conmigo a no escapar. Me enseñaron sin decirme qué hacer, que la salida no es desaparecer, que no es huir del dolor profundo, sino mirarlo hasta volver al mundo. Yo me quedé aunque quería huir, me quedé temblando sin saber cantar. Escribí canciones para no morir, para darle al pecho un lugar donde respirar. Sé que la noche no es final, es un pasillo largo hacia otro mar. No te promete que no va a doler, pero sí que el alma aprende a volver. Si estás en tinieblas yo te veo ahí, yo también estuve queriéndome ir. No sos un error ni un resto de ayer, sos alguien herido, aprendiendo a ser. Escucha esa voz que no quiere correr, esa que tiembla pero dice quédate.
transformarte. Alguna vez he pensado que sería bueno ser libre, libre de mí mismo, y que me mires sin que me juzgues. Te quería contar que he emprendido ese camino. Solo debía soltar las heridas que llevé conmigo. Para ser libre no hay que pensarlo, tan solo es atreverse a ser como el agua que cae por la cascada, sabiendo que con el golpe la piedra no se rompe, solo se transforma. Siente el ritmo, deja el miedo, baila al son del viento, que la vida es un instante y el amor está latiendo. En verdad aprendí a no pensar en nada, porque el alma es quien habla. El mundo corre, todo cambia, pero la esencia sigue igual. Rompe cadenas, abre el alma, ven conmigo a caminar. Si quieres encontrar la paz, no la busques en la razón, está en cada paso y es la danza de cada latido del corazón. Del viento, que la vida es un instante y el amor está latiendo. Cuando me mires a los ojos, no te preguntes qué es lo que pienso. En verdad aprendí a no pensar en nada, porque el alma es quien habla. El mundo corre, todo cambia, pero la esencia sigue igual. Rompe cadenas, abre el alma,